Bien. Sí. Entonces, acá tengo la actividad de que había que entrar para hoy. Hay un error, sí, también de la actividad que yo mandé en realidad, que la actividad supuestamente se entregaba mañana, sí, pero la actividad se entregaba hoy. O sea, yo puse miércoles 22, pero estaba mal, porque nosotros tenemos los martes clases. Sí, bueno, ustedes se dieron cuenta porque ya es normal, es obvio que había que entregarlo hoy, pero bueno, capaz que algunos, como decía esa fecha, y al tener tantas materias, se perdieron y bueno, por eso quizás no entregaron. Pero lo cierto es que yo solamente tengo 4 entregas de 17, o sí, 17 que son, tengo 4 entregas nada más, ¿sí? Bueno, eso es para que se pongan al día las personas que no entregaron. Cualquier duda siempre me preguntan, yo inclusive les doy siempre mi celular, bueno, todos los medios de comunicación están. El tema es ustedes, la responsabilidad y la actitud que tengan, ¿sí? Para poder aprender y, bueno, aprobar también, que es importante. Bien, entonces, con respecto a la actividad, ¿hay algunas dudas? Yo, viste, Lucas, te corregí, ¿lo viste la corrección? Sí, que me equivoqué en algo de las empresas, Sí, en de realidad las está bien fábricas. lo que vos pusiste. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Que es en el caso del texto, que era una cita de Carlos Marx. ¿Vieron? El texto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Marx era un teórico Sí. de la economía, que había hecho teorías sobre la economía, sobre el funcionamiento de la economía? ¿Sí? Bueno, esa cita que yo les puse, ¿sí? Es de Carlos Marx. Entonces, la idea ahí era pensar qué significa propiedad privada, ¿sí? Y vos pusiste la producción de ropa y de mercadería porque el obrero de poco a poco por la revolución industrial fueron reemplazados por las máquinas, quitándole trabajo a muchas personas. ¿Sí? Está bien, pero quizás te faltó agregar el tema de que los medios de producción se van a, digamos, expropiar, ¿sí? Que es una palabra fundamental eso, el tema de la expropiación, ¿sí? ¿Por qué? Por dos cuestiones principales, ¿sí? Acá voy a utilizar la pizarra. Entonces, tenemos el tema de la propiedad, como les dije, privada de los medios de producción. Por un lado, ¿sí? Esto se va a dar porque el obrero, o sea, que es el campesino, ¿no? Porque el campesino es el que migra hacia la ciudad. Entonces el campesino ya en sus tierras, ya con sus medios de producción, va a perder, ¿sí? Hay una pérdida de la tierra, ¿sí? Sí. Y de las herramientas, ya desde que está en el campo. ¿Por qué? Porque se lo obliga a migrar, ¿sí? Que eso es lo que yo le subí, ¿se acuerdan en el video? ¿Se acuerdan que la semana pasada no pudimos Sí. volver a hacer el Zoom? Entonces trabajamos les hice así un video rapidito que quedó medio mal, pero bueno, no importa, era como para que ustedes puedan entender el concepto de expropiación, que entonces se da en un momento, ¿sí? En un primer momento, cuando los trabajadores del campo se los obliga a migrar hacia las ciudades, ¿sí? Porque las tierras van a ser utilizadas ¿para qué? ¿Qué, profe? O Para sea, la se los industria, obliga, ¿no? dice. A los campesinos se los obliga a migrar hacia la ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué piensan? Para ayudar el proceso de urbanización, puede ser, profe, para trabajar en las fábricas. Bien, para trabajar en las fábricas, pero también para utilizar las tierras de ellos, ¿sí? Porque las tierras de ellos también eran Sí, importantes. porque pasan a tener otro dueño. Claro, o sea, aparece el concepto de propiedad Pasan a privada en tener otro realidad. O dueño. sea, se lo saca de las tierras ¿para qué? Para que se pueda trabajar en esa tierra, ¿sí? Con un cercamiento de la tierra, que le pertenezca a una sola persona esa tierra, ¿sí? Y que se puedan hacer actividades masivas agrícolas y ganaderas, no como antes que el campesino trabajaba para sí y para el señor feudal, digamos, ¿sí? Ahora aparece el término de la tierra que es de una persona, que la puede igual manejar, la pueden trabajar varios campesinos, pero le pertenece a Juan Herrera, ¿sí? Una persona. Entonces, hay un momento inicial de la pérdida de la tierra y después está el segundo momento de expropiación de los medios, que es en la fábrica. Espera. Bueno, que es en la fábrica. ¿Sí? O sea, en el lugar en donde vos vas a trabajar y, por ejemplo, trabajas con una máquina de hilar, una máquina de tejer, con un telar mecánico, con herramientas, con prendas, con algodón o por ejemplo, con lana, ¿sí? Que son es la materia prima.
trabajás con eso, pero eso a vos no te pertenece, ¿sí? O sea, vos trabajás, lo manipulás, ejercés el labor día a día durante las 14 horas que trabajaban esos obreros, pero después volvés a tu casa y no vas a recibir más que salario, ¿sí? Eso que vos trabajás, con lo que vos trabajás, no es algo que te pertenezca. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que, no sé si con ustedes había puesto el ejemplo de por ejemplo, que Sol, imagínense que Sol trabaja en un comercio, ¿sí? En un local de ropa, por ejemplo, de ropa e indumentaria femenina, ¿sí? Bueno, ¿qué hace? Va Sol, limpia las prendas, las ordena, las repone, las vende. En el caso de que se rompa alguna prenda, la puede teñir, o la puede, no teñir, perdón, la puede remendar, ¿sí? Bueno, yo trabajé durante 2 años en un local de ropa y hacíamos todas esas cosas, ¿sí? Entonces, hay una manipulación de los elementos de trabajo, pero esas cosas no le pertenecen, ¿sí? A Sol no le pertenece ese jean, el jean que vende, por ejemplo, o la remera que vende, ¿sí? O sea, todas las cosas que están en ese local no le van a pertenecer, sino que ella va a trabajar con ellos. Solamente se va a llevar a su casa, ¿qué cosa? ¿Qué se va a llevar a su casa todos los meses? Un salario. Su El sueldo. salario, ¿sí? El salario. Bien. ¿Están despiertos? Sí, sí. Bien, el salario, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿se entiende esto ahora, Lucas? Sí, Bueno, entonces, cuando en el punto ese que decía, bueno, en realidad toda la actividad tenía que ver con qué era lo que se recuperaba de lo que habíamos visto antes, recupera esta doble condición de la propiedad privada, ¿sí? Bueno, después, el punto que había que analizar la imagen estuvo bien, ¿sí? En los 4 casos, porque, bueno, era muy clara la imagen, ¿no? sí, sí. Bastante Sí. clara de esta fiesta que realizaban la gente rica, que en realidad es la burguesía, que eso también es importante que entiendan porque era parte de la primera. ¿Se acuerdan que después del diagnóstico yo les puse una actividad y había que decir qué era la burguesía? Sí, Bueno, la burguesía, ¿sí? En realidad nace en este momento, ¿sí? O sea, es una invención de la modernidad, podríamos decir. Es una clase, ¿sí? Es una clase social que nace con la modernidad, ¿sí? Que son viejos comerciantes, ¿sí? Que estaban en las ferias de la Edad Media, ¿se acuerdan? Que iban a las ferias, que comercializaban los productos, y poco a poco empezaron a generar más excedente, ¿sí? Y como en la ciudad después se van a desarrollar las fábricas, son los que posteriormente van a ser los dueños de las fábricas, ¿sí? sí. O sea, la burguesía es una clase social que nace entonces con la modernidad, a eso voy, no está desde la Edad Media, ¿sí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? No, ningún. Yo siento que estamos medio perdidos con este curso porque tenemos una vez por semana nada más y por ahí también pasa que los temas no son fáciles tampoco, ¿sí? O por ahí esto último, lo de Marx, no era muy fácil, ¿o no? Más o menos. Claro, porque él Más es o como menos. muy teórico, ¿sí? Bueno, igualmente lo de eso, lo que ustedes tienen que entender de Marx, ¿sí? Lo principal que tienen que entender es que él plantea cómo se va a expropiar a los trabajadores de sus medios de producción, ¿sí? Es eso, ¿sí? Que, y por eso, o sea, porque lo importante es entender el tema de la propiedad privada y el tema de la acumulación de poder, la acumulación de capital que hizo Inglaterra. O sea, entender por qué se desarrolla en Inglaterra la revolución industrial. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, eso es importante, ¿sí? Tener en Sí, sí. cuenta esos dos conceptos, acumulación originaria y expropiación de los medios de producción. Bueno, si vayan escribiendo, bueno, igual ustedes van bien. Nahuel, muy bien tu trabajo, ¿cómo andás, Nahuel? Profe, ¿todo bien? Perdón, ¿Todo estaba bien? comiendo. ¿De Estaba dónde salió la abuela? Sí. Bueno, entonces, muy bien el último trabajo que hiciste. Bueno, Nahuel, igual vos tenés facilidad para entender y eso, pero bueno, cualquier Sí. duda, ustedes pregunten igual, ¿sí? Pero en general, a mí me da cosa porque siempre los que están en Zoom son los que mejor se desempeñan después, pero bueno, me da cosa los demás, no sé cómo van a hacer después. Bueno, entonces,
estaba diciendo recién las correcciones de la actividad, y después el último punto, que era los cambios que trajo aparejada la primera revolución industrial. Ahí ustedes tienen que leer, mirar el video. ¿Qué les pareció el video del chico ese? A mí me pareció que estaba buenísimo. Porque, o sea, yo iba a hacer un video yo, pero dije, no, les pongo este porque me pareció que el chico lo explicó bastante claro. ¿Se acuerdan del video? Ah, sí. Sí, sí. El video de un chico medio rubiecito, no me acuerdo el nombre ahora. Es un historiador, profe de historia en realidad. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, bastante claro exponía, ¿sí? Esto de la revolución industrial, de cuáles son las características, ¿sí? Bueno, la idea de la clase de hoy entonces, ¿sí? Disculpen que voy medio rápido, pero como tenemos nada más 40 minutos, la idea de la clase de hoy es que ustedes puedan comparar la primera fase de la revolución industrial con la segunda fase, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la actividad... Ah, ¿no la publiqué todavía? Bien, ahora Sí, ya. sí, la publicaste. Ah, sí, 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 ya la publiqué. publicaste. Ya la publiqué. Bien, ustedes lo que tienen en la actividad, ¿sí? Es, en el punto número 1, tienen que mirar el video, ¿sí? Que es, en realidad el video es la continuación del primero, o sea, ese historiador hizo 2 videos, ¿sí? Primero y el segundo, que habla de la segunda fase, ¿sí? Que también es muy interesante el video porque inclusive ustedes ahí en ese video van a ver los inventos, los nuevos inventos que trae la segunda fase de la revolución industrial, que a ustedes, a varios de ustedes les interesa, por lo que me acuerdo del año pasado que trabajamos con Leonardo da Vinci, ¿se acuerdan? Sí, sí. Está, por ejemplo, el tema del el telégrafo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, y también lo nombra a Da Vinci en una parte, ¿sí? Estaría bueno que por ahí después se podría hacer algún trabajo vinculado con esto de los nuevos inventos. Vamos a ir viendo igual, ¿sí? Igual les voy adelantando que la instancia, digamos, o sea, después de Revolución Industrial, yo lo voy a evaluar a Revolución Industrial con un trabajito, ¿sí? Obviamente no va a ser una prueba porque no podemos, y además no me parece que sea, digamos, fructífero para las circunstancias que estamos atravesando. Va a ser un trabajito, ¿sí? De investigación. Bueno, después lo voy a ver. Igualmente, nada, también me voy adaptando. Les decía recién a Galaxy, no, a Sol y a Lucas, que estábamos medio atrasados, me parece, o como que siento que no, hay cosas que no ustedes, no ustedes, pero las personas que por lo general no se conectan a Zoom. Bueno, ¿alguien sabía algo de abril, por ejemplo? Estaba hablando hace un rato en el grupo. Bueno, porque no me entregó ninguna tarea, ninguna, ¿sí? ¿Y de Joaquín? ¿Morón? Tampoco. Estaba hablando recién en el grupo, pero tampoco. No, no me hablo con él. Igual él me contó que no había entregado nada. No, O sea, que conmigo ni no las de entregó nada, música, nada. nada. Igual Flor recién, la preceptora me dijo que también no entiende algunas cosas, pero bueno, ustedes saben que el grupo de WhatsApp está para eso, para preguntar. Igual Si tiene no, problemas con el internet también a veces. bueno, les digo para que si pueden les pongan al tanto de lo que vamos trabajando, porque a mí la verdad que me preocupa un poco, ¿no? Esto de que no entiendan o por ahí que no manifiesten las dudas, por lo menos manifiesten las dudas. Y si es un problema de responsabilidad o de, digamos, de conducta, o, digamos, conceptual, a eso voy, ¿no? De no sentarse o de no querer hacer las cosas, nada, hay que hacerlo, porque no queda otra, ¿sí? Estamos en esta nueva modalidad que requiere también que ustedes como estudiantes se adapten tratando de dar lo mejor de sí, un poquito. Nosotros los Profe, docentes también, sí. ¿de Marco sabes algo? Sí, Marco me ha entregado algunas cosas, porque Ah, ustedes no. no habla por el grupo, creo. No, No habla. sí, no. No, ya sé. Bueno, pero algunas cosas me entregó, sí, algunas Llegado. cosas. Igual, bueno, es un tira y todo el tiempo estamos molestándolos o, bueno, tratando de entender por qué, porque tampoco no sabemos. A veces decimos, ay, sí, seguro que no se puso a hacer la tarea, pero capaz que esa persona en realidad no tiene conectividad y no lo quiere decir o tiene vergüenza de decirlo. Bueno, son determinadas situaciones familiares particulares que también hay que entender. Bueno, Sí. entonces, tienen que ver el video, ¿sí? Y armar un cuadro comparativo de la primera y la segunda fase. A ver, ¿se acuerdan de lo que pusieron en la tarea, ¿sí? A Sol y a Lucas.
de lo que pusieron, bueno, Nahuel no, había que entregarlo, pero por ahí no sé. No, no Después entregué. cuando puedas hacerlo, Sí, sí, hoy lo entrego. bueno, la primera fase de la revolución industrial, ¿qué características tenía? ¿Se acuerdan? Si no, vayan al archivo de Classroom, lo que entregaron. Ay, bueno. No lo tengo impreso. ¿No? Yo tampoco, me fui a imprimir las cosas hoy, pero me No olvidé. importa, no importa, porque de lo que vieron ustedes, ¿no tienen nada ahí? El archivo que entregaron, Sí, ¿no sí, lo ahí tienen lo estoy buscando. guardado? Ahí lo estoy buscando. Ahí está. Ah, tienen que guardar las cosas, chicos. Recuerden que tienen que ir armando la carpeta ya, porque después cuando nos volvamos a encontrar, que si Dios quiere en agosto nos volvamos a encontrar, tienen que tener todo actualizado, ¿sí? Pues yo voy a evaluar también quién tiene las cosas y quién no, ¿sí? Bueno, Sí. Ujú. les digo para que ustedes se organicen, ¿sí? No piensen que las personas que no están haciendo nada están haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque es todo lo contrario. Yo sé quién está haciendo las cosas y las personas van a tener la nota que les corresponde. ¿Se entiende? Sí, acá tengo algo. Acá tengo las cosas, profe. Bueno, a ver. Que el monarca perdió poder, terminó la monarquía, empezó la burguesía, también se empezó a ver el euro, entre otros, que es la moneda de hoy en día. Después Bien, se fijó entonces, el salario tenemos el medio de la tema de la persona. monarquía, ¿sí? La monarquía que desaparece, ¿sí? Esto Sí. tiene que ver con la otra revolución, que es la Revolución Francesa, ¿sí? Porque este proceso se llama proceso de doble revolución, ¿sí? Tenemos la revolución industrial por un lado, que es a nivel económico, y por el otro, la revolución industrial, la revolución francesa, perdonen, que es a nivel social, a nivel ideológico, ¿sí? Entonces, por eso acá dice que desaparece la monarquía, porque por esto vamos a poner acá Revolución Francesa. ¿Sí? ¿En qué año se acuerdan? La Revolución Francesa. En el, yo te Idea. digo, 1789. ¿Sí? Es fácil. 1789. 1789. ¿Sí? Después, ¿qué otra característica? ¿Cuál era el medio de después, producción principal? Digamos, no, perdón, el eh, medio de producción no, la energía. ¿De dónde se sacaba la principal cantidad de energía en la primera fase? Ah, de la máquina petróleo. de vapor. Ah, Ah, El carbón, tiene que ¿sí? ver. Eso no sé si Ah, está... sí. ya. ¿Saben qué pasa? Que ustedes cuando vean el segundo video, ahí se van a dar cuenta el tema de la energía, porque el chico en el segundo video, así, segundo video, lo resalta, ¿sí? Lo resalta el tema de las energías. Entonces, la energía en la primera fase es el carbón. Ustedes fíjense que es muy interesante. Con el carbón, ¿sí? Se pone en juego el telar mecánico, aparece el barco de vapor, los transportes, ¿sí? Los transportes a raíz del vapor, ¿sí? Eso hay páginas en internet en donde los explica muy bien, ¿sí? A ver si encuentro acá, porque hay una... el telar mecánico, ¿sí? El telar mecánico, acá en Wikipedia, sí, el otro día que estaba mirando yo, porque yo hay cosas que también me cuesta, eh, o por ahí cosas más de lo que es ciencia y eso a mí me cuesta entender, por eso lo estuve buscando, para entender cómo funcionaba, ¿sí? Eh, que eso es curiosidad, y ustedes también está bueno que lo vayan viendo. Esperen, Sí. porque acá con... Bueno, en sí lo que sucede, sí, es que el vapor, sí, lo que hace es calentar una determinada estructura, sí, que luego genera combustión, digamos, o sea, genera movimiento. Y eso sirve tanto para el telar como, por ejemplo, para un transporte, ¿sí? Que los primeros medios de transporte eran a vapor. Y abajo, o sea, se utilizaba la energía del carbón, ¿sí? Que eso generaba vapor. Seguramente alguna de estas cosas. A ver, esperen, porque acá no.
Bueno, después si lo veo y después por computadora, sí. Bueno, máquina de Word. Bueno, después lo buscamos, ya no tenemos tiempo. Pero voy a ver si hay alguna foto con movimiento que les pueda servir para entender. Bueno, ¿entienden entonces cómo el carbón era la principal energía, la principal fuente de energía en este momento, ¿sí? Que lo que hace es generar todo lo demás, ¿sí? El barco de vapor, bueno, todo lo que les dije recién, ¿sí? Y ese carbón, ¿sí? Se va a extraer en un principio a través de la madera, a través del carbón vegetal, pero más avanzada, cuando se dieron cuenta que eso generaba daños en el ambiente, empezaron a extraerlo de las minas de carbón, ¿sí? Y eso fue lo que generó un impacto en la población, a nivel de la calidad de vida, ¿sí? Porque en general eran las mujeres y los niños los que iban a las minas de carbón a extraer ese material, ¿sí? Para que luego eso sirva de combustión para todo lo que se producía, ¿sí? Sí. Bien. Después, uy, esto, bueno, no importa, lo voy a poner. Después tenemos la energía, que era el carbón. Después, ¿qué industrias se desarrollan? La industria de la minería, Bien, industria siderúrgica y minera, textil. minera, Siderúrgica y bien, textil. siderúrgica Y y textil. textil, ¿sí? Bueno, la textil en realidad es la industria que hace el desarrollo de la primera revolución industrial, ¿sí? La minera, que se va a desarrollar a la par, y la industria siderúrgica, ¿sí? Que también va a ser la que va a definir la primera fase, ¿sí? Bien. Después hay, bueno, todo lo que tiene que ver con los medios de transporte, ¿no? Podríamos decir que hay, digo como para que esto les ayude también después a armar el cuadro, ¿sí? Medios de transporte, podemos tener ferrocarril, ¿sí? Que en realidad el ferrocarril aparece al principio. Sí, el tren a vapor ese. Barco a vapor. El tren a vapor, está el tren, bien, en realidad, claro, ferrocarril al principio era vapor, ¿sí? Bien. Claro. Pero el ferrocarril no aparece al principio de la fase, ¿sí? No aparece en 1780, ¿sí? La primera fase, aclaro acá, que es entre 1780 y ¿qué año? Aproximadamente, ¿no? Esto. Sí, 1830. 1789. 1830, ¿sí? Esa es la primera fase. Bien, después les voy a explicar por qué hay una diferencia entre la primera y la segunda, que en el medio hay una crisis económica, ¿sí? Chiquita. Bueno, capaz que no llegó hoy, pero si no llegó hoy, lo hacemos el martes que viene. Entonces, medio de transporte, ferrocarril, barco a vapor, Este barco a vapor. bien, ¿qué otro más? Locomotoras, eso, locomotora. Eso es lo que yo había buscado en Wikipedia y bueno, las locomotoras que digamos, lo que hicieron es reemplazar la tracción a sangre, ¿sí? O sea, con los caballos y los bueyes, digamos, y aparece la locomotora, ¿sí? Y, Sí. no, esto no. Y después el telar mecánico, pero no es un medio de transporte. Bueno, ahí estarían como las características, ¿sí? Entonces, la primera fase. Ahora, la segunda fase es diferente. La segunda fase es diferente. Voy a ver si llego a explicar lo de la crisis. Bueno, lo que acá hay que entender es en realidad que hay una primera y una segunda fase porque en el medio hay una pequeña crisis económica. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que hay una sobreproducción, que se da en la crisis entre el 30, podríamos decir, y el 50, ¿sí? Que en el 50 arranca la segunda fase. Acá lo que pasa es que se sobreproduce, sobreproducción. Hay demasiada producción y poca gente que demanda esos bienes, ¿sí? Esto pasa cuando se dan procesos en los cuales, digamos, en 1930 hay otra crisis, ¿sí? Bueno, esa la van a ver después en el año, en quinto recién, en cuarto año. Pero lo que voy es que siempre cuando hay un proceso de crecimiento económico, hay ambición y hay sobreproducción. ¿Por qué? Porque la economía como que avanza más adelante que lo que el hombre se puede dar cuenta, ¿sí? Eso pasa con los procesos económicos, por eso aparece la inflación, por eso aparece la deflación, porque los ciclos económicos
se mueven de una manera vertiginosa y el hombre no llega a anticiparse a las crisis muchas veces, ¿sí? Eso es lo que le pasó siempre al hombre. No, profe. Sí. Es ¿Sí? como lo de la Edad Media, ¿o no? Sí, pasa que en la Edad Media lo que pasó fue que un problema en la cosecha, ¿sí? Hay el problema en la Claro. cosecha, ¿te acordás que aparece la sequía, las heladas, que eso hace que el terreno deje de estar propicio para cultivar y ahí aparece la falta de producción? Acá es al revés, hay una sobreproducción, o sea, todo marcha bien, no hay ningún problema técnico. Lo que pasa es que la gente no está preparada para consumir todo lo que se está produciendo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Esto es por los salarios principalmente, porque si bien hay un aumento digamos, del trabajo, la gente está trabajando medianamente mejor, o más, podríamos decir, los salarios siguen siendo miserables, ¿sí? Y ahí aparece, bueno, el tema de la explotación de los trabajadores, ¿no? Pero los salarios siguen siendo bajos, entonces la gente no puede consumir, ¿sí? Entonces, esa pequeña crisis de sobreproducción se va a recuperar, va a haber una recuperación con la segunda fase, ¿sí? Que va a ser entre el 50, 1850 hasta 1914 aproximadamente, en realidad hasta 1800 y pico, ¿no? Pero 1914, ¿por qué? Bueno, ¿qué pasa en 1914? ¿Qué sucede a nivel mundial? Es un proceso re importante. La, Primera Guerra. Sí, muy bien, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bien, entonces, por eso se va a decir que ya está en 1914. Y acá, la segunda fase es donde se empiezan a descubrir otras fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad principalmente, ¿sí? Y ahí, sí, es donde se va a aparecer, digamos, los inventos como el de la bombita eléctrica, ¿sí? Con Nikola Tesla, que en realidad, bueno, es el que hizo el invento, ¿sí? El verdadero creador, ¿sí? De lo que es la bombita y de lo que es la luz, la electricidad. Después, bueno, lo que tiene que ver con los medios de comunicación nuevos, ¿sí? Y no lo escribo porque después lo van a ver en el video, ¿sí? Pero aparece el tema de el automóvil, ¿sí? Y del avión, que ahí está conectado con Da Vinci, ¿sí? Porque en realidad Da Vinci antes había ideado los primeros planos de una máquina para volar, lo que era una máquina para volar, ¿sí? Que después se llamó avión. Entonces, bueno, después por ahí estaría bueno analizar algunas de estas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, en sí, lo que quiero igual que hagan, antes de explicarlo, es que, bueno, vean el video, ¿sí? Que comparen las dos etapas, ¿sí? Y que puedan armar ese cuadro comparativo con variables. Que las variables sean variables claras, ¿sí? Digamos, no solo exponer las diferencias, sino también que las variables se ordenen, ¿sí? Por ejemplo, yo les di dos variables en la tarea, ¿sí? Periodo histórico, o sea, en qué periodo, les di variables fáciles para que ustedes piensen las más difíciles, obviamente. Periodo, ¿sí? Y después, ¿qué les di? Energías, fuente de energía, ¿puede ser? no sé. ¿No están en la tarea ahí? Abran la solapa ustedes que tienen en la compu. Sí. Bueno, entonces, pará, Nos diste industrias la... desarrolladas. Las industrias desarrolladas, ¿sí? Industrias desarrolladas, bueno, ya lo vimos. Acá se desarrolla la industria minera, siderúrgica y textil. Bueno, y en la segunda fase se desarrolla la industria siderúrgica, se sigue desarrollando, y aparece la industria química, petroquímica, la industria de los alimentos, ¿sí? Que eso es muy interesante porque aparece el tema de los elementos, la manufactura alimenticia, o sea, los alimentos que están elaborados, ¿sí? Y hay toda una industria química al servicio de los químicos en los alimentos, de la colocación de químicos, ¿sí? En los alimentos. Y eso, principalmente. Bueno, miren el video, ¿sí? Piensen en otras variables, ¿sí? Que se pueda comparar, ¿sí? ¿Qué otras cosas aparecen en las dos fases y pueden ser habidas de comparación, ¿sí? Y después tienen el segundo punto, es Charles Dickens, ¿sí? Que vieron que aparece, bueno, yo lo vi por primera vez en la película Matilda a este hombre, porque la nena leía, pero es un gran literario, ¿sí? Es un gran escritor
que es principalmente de literatura infantil, más infantil, ¿sí? Y que hace una crítica muy fuerte a la revolución industrial. Esto es para analizar ya de lleno el tema de la sociedad, o sea, cómo la sociedad vivía ese momento, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros más nos interesa también, ¿no? Entender qué pasa con la gente, qué pasa con la aglomeración que empieza a suceder en las ciudades, ¿sí? Cómo vivían esas personas, ¿vivían bien o no? ¿Sí? Entonces, él lo que hace es una crítica y en uno de sus libros, que se llama Tiempos Difíciles, yo les puse un fragmento, ¿sí? Ustedes lo que van a ver ahí es que el fragmento es, la imagen número 1 es el fragmento. Después, las otras imágenes que aparecen en la actividad son fotos del libro. Ustedes ya lo tienen el libro, ¿no? Sí. Bueno, son fotos para las chicas que no lo tienen, Giovanna y las 2 chicas que entraron este año, ¿sí? Que no los tienen el libro, pero igualmente ellas pueden usar también, aclaro, por si están escuchando el audio, que pueden usar material también de otro lugar, de internet, ¿sí? O de otros libros. Las imágenes se ven claras igual, así que las pueden utilizar. Entonces, les puse el fragmento de esa obra, y ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, primero decirme qué impresiones les generó, ¿sí? Luego explicar cómo se vincula el fragmento con la información del libro, ¿sí? O sea, simplemente vincular la información del libro, ¿sí? Que es la página 178 y 179, las que tienen que leer para hacer el punto último. Y, qué puntos toca o ilustra, ¿sí? Quiere decir, de los puntos que ustedes vieron en el libro, bueno, ese fragmento, ¿qué puntos estaría ilustrando? ¿Sí? Ustedes en esas páginas del libro, 178 y 179, van a ver que hay una descripción, ¿sí? De el pasaje de una sociedad rural a una sociedad urbana. ¿Sí? Bueno. Después aparecen los nuevos grupos sociales, ¿sí? El tema de la burguesía industrial y del proletariado, ¿sí? La diferencia entre esos 2 bloques. Después aparece cómo se divide el tiempo, qué pasa con las condiciones de vida y cómo se trabajaba en las fábricas, que eso es un tema muy interesante, ¿sí? Bueno, entonces, lo que ustedes van a hacer es eso, ¿se entiende? Sí. Bien. Entonces, en el punto C, ¿sí? Que este punto es importante, tienen que ilustrar, ¿sí? Es verdad, o sea, pensé que me iban a preguntar, profe, ¿es verdad que tenemos que dibujar? Sí, tienen que dibujar lo que ustedes, la imagen mental, vieron que cuando ustedes leen algo se genera una imagen mental de eso que ustedes están leyendo. Estás leyendo una novela de terror y bueno, se genera una imagen mental de eso que estás leyendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer ese fragmento porque él describe una ciudad utópica, ¿sí? Cocktown, no sé cómo se pronuncia bien, Cocktown, ¿sí? Entonces, eso, ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, a medida que van leyendo, generar esa imagen mental y luego reproducirla en un papel. Es eso lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque la idea es que yo vea qué es lo que ustedes no solo entendieron, ¿sí? Sino también cómo quedaría representado gráficamente lo que Dickens pensó de manera escrita. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, eso, entonces. Después, les quería adelantar. La actividad evaluativa va a ser, por ejemplo, un punto, ¿sí? Donde ustedes tienen que, obviamente, poner en acción lo que vimos, ¿sí? De manera escrita. Y después va a haber un punto de investigación, ¿sí? Donde esto capaz que se hace a 2, no sé todavía. Depende de la responsabilidad que se vaya evidenciando, ¿sí? Pero el punto número 2, por lo general, va a ser que tienen que elegir algún aspecto de la revolución industrial, ¿sí? Puede ser las condiciones de vida, pueden ser los nuevos inventos, puede ser el tema, bueno, los medios de transporte, no sé, qué cosas quieren estudiar y lo van a profundizar, ¿sí? Van a hacer una especie de monografía o de investigación pequeña de eso, ¿sí? En base a su gusto, ¿sí? Inclusive, bueno, ustedes pueden proponer lo que quieran investigar, ¿sí? Porque, por ejemplo, alguien, no sé, alguien quiere investigar sobre las mujeres durante la revolución industrial, bueno, lo puedo hacer. O sobre qué pasó con la naturaleza, digamos, qué efectos generó la revolución industrial en la naturaleza, bueno, eso vayan, si quieren, después pensando cómo lo quieren encarar, y esa va a ser la primera como evaluación, ¿sí? Del trimestre. Bueno, los mareé un poquito, pero vamos a ver la semana que viene si con Jixi estamos más tranquilos, pero bueno, tienen que estar todos. Bueno,
Entonces los dejo trabajando, ¿sí? Nahuel, ponete con la actividad anterior, ¿sí? Vayan haciendo a poco, no hagan, porque hay gente que me entrega, no sé, una actividad y después salta a la quinta. Bueno, no. Tienen que entregar las actividades en orden, también para que ustedes vayan construyendo el conocimiento, ¿sí? Si no, no hay aprendizaje genuino. Bien. Bueno, entonces, son las 5:06. Los dejo trabajando, pero yo hasta las 6:15 igual estoy conectada al Classroom y todo, hasta que ustedes quieran preguntar, para las preguntas que quieran hacer. Bueno, o inclusive pueden aprovechar ese tiempo para hacer la tarea y ya después no tienen tarea para hacer. Claro. Bueno, nadie nos hackeó la cuenta, ¿vieron? Bueno. Bueno, les mando un beso enorme, cuídense mucho, traten de pasarla bien en este momento, y estudiar también está bueno porque te despeja. Así que bueno, los invito a eso, a seguir trabajando. Están trabajando muy bien ustedes tres, así que bueno, eso. Y gracias por estar en las clases siempre también, porque lo agradezco porque no todos lo hacen. Bueno, un besito, me voy. Chao. Voy a cerrar la conversación, ¿sí? Dale. Bueno, chau, chau. Chao.